Tu alma no es una entidad pasiva o teórica que ocupa un lugar en las proximidades de la cavidad torácica. Se trata de una fuerza positiva y plena de objetivos e intenciones que se encuentra en el centro mismo de tu ser. Es aquella parte de ti mismo que comprende la naturaleza impersonal de la energía dinámica en la que te encuentras envuelto, que ama sin restricciones y que acepta sin juzgar. Gary Zukav, el lugar del alma. El hecho es que la totalidad implica una identificación con el alma que incluya y afirme todas las facetas de la existencia. Descubrir la divinidad de toda creación no significa desdeñar o negar los aspectos físicos o espirituales de la naturaleza humana, sino alcanzar un nivel de realidad más inclusivo. Frances Vaughan, Sombras de lo Sagrado. Hola a todos, aquí estamos compartiendo la energía del Carmo, que es el arcano número 7, llamado el arcano de la convalescencia. Esto representa el final de esta primera etapa de 7 arcanos, desde el mago hasta el carro, que se llama la etapa formativa del yo. Aquí el héroe alcanza la madurez y, siguiendo el mandato de su alma, que eligió en el arcano anterior, se muestra disponible para asumir un destino sagrado. Esto que estamos hablando no es una, digamos, experiencia mítica de un héroe griego. Esto es el proceso evolutivo de todo ser humano, que podemos quedarnos en la inconsciencia del mundo y sus conflictos, o podemos escuchar esta voz interna que dice, hay algo más y no es por ahí. Cuando escuchamos esto, se pone en marcha el proceso de integración de todo lo que somos, que por supuesto va a tardar en consolidarse, pero aquí cada ser humano ya estaría en disposición de empezar a sentir este llamado interno, que tal vez se hace más manifiesto alrededor de los 35, 40 años. Pero el movimiento que presenta el carro es el de la conciencia más elevada de todo ser humano, pero que está en su propio interior, que lo prepara para avanzar hacia ese destino. Y no lleva la prisa del ego ni la necesidad de conocer el objetivo del viaje. Lo único que es necesario es la afirmación interior de que hay un rumbo al que se está dirigiendo, aunque aún no tenga una forma definida. Después de haber atravesado las fuerzas formadoras de los primeros 6 arcanos, desde el impulso vital del loco hasta la autoconciencia del mago, la
activa receptividad de la subconsciencia de la sacerdotisa, la fertilidad creadora de la emperatriz, la estructura del emperador, la guía del papa y la atención del enamorado. El carro reúne todas esas energías y las pone en movimiento. Es decir, hasta los 28 años hemos recibido de afuera estas fuerzas o estos poderes, ¿no? Los hemos recibido como que no eran nuestros, pero poco a poco fueron encarnando. Y el héroe, el ser humano que escucha su voz interior, se prepara para lo que el trayecto le vaya proponiendo. Y ese movimiento es que no se desplaza, sino que, digamos, al tuntum, sino que hay una dirección. Es el yo que se vuelve capaz de conducir sus fuerzas internas hacia su propio destino, ¿no? Sin saber cuál es, pero sin reprimir los impulsos opuestos, consciente y sosteniendo todo lo que se mueve en su interior. El héroe representa el yo conductor que toma las riendas, pero no es un yo inflado que se la cree, sino un yo ordenado y disponible, que sabe que la guía viene de lo superior. Es un yo que no huye ni se dispersa, sino que se orienta. La figura del carro expresa este proceso de integrarse, capaz de sostener tensiones sin perderse. Es bastante abrumador el primer momento de asumir el viaje que nos espera, porque no tiene forma y por dentro se movilizan muchísimas angustias, dudas, temores y negatividad atesorada en el ego durante los años previos. Así que sostener todo eso es como una bolsa de gatos y confiar que se va a ir ordenando. Que esto más bien que se hace consciente unos años más tarde, entre 35 y 40 años, la persona ya descree de lo que ve afuera y dice, ¿todo esto para qué? ¿Quién soy yo? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi misión o mi objetivo de vida? Y mucha gente recién alrededor de los 50 se lo plantea. Y muchos otros, ante una situación crítica, por ahí a los 60. Pero el viaje es el mismo para todos. Y creo que si bien la humanidad se muestra completamente confundida por lo que podemos ver en las noticias, cada vez hay más personas que buscan este destino profundo de su propia alma, ¿no? Así que en la aventura de la vida, aquí comienza el viaje interior hacia el encuentro con el sí mismo o Cristo interior, como lo llamó Jung. Y Teilhard de Chardin dice que la evolución del universo se orienta hacia la cristogénesis, es decir, que se inicia y culmina en Cristo, que es el centro y meta del proceso. El universo en su totalidad evolutiva
se va cristificando a medida que los seres humanos se hacen más conscientes y se unen entre sí, contribuyen a la plenitud de este cuerpo de Cristo cósmico, que es una dimensión en la que estamos todos incluidos. Norma, ¿qué te parece? Mira, te escuchaba y estaba como rememorando mi vida, porque cuando yo te conocí, yo tenía 59 años y empecé justamente a descubrirme a mí misma. Y aunque yo había estudiado el tarot muchos años antes, recién le empecé a darle sentido a partir de esa etapa. Y me di cuenta que hasta acá, hasta el carro, hasta mis 28 años, fue la evolución que yo fui haciendo sin darme cuenta que la estaba haciendo. Después, como vos terminás de decir hace un ratito, cuando yo estaba cerca de los 60, ya a los 40 y pico me empecé a hacer cuestionamientos. Pero a partir de los 60 entré más en las profundidades y es impresionante este viaje donde los arcanos mayores nos acompañan. Aunque no nos demos cuenta, hay un momento en nuestra vida en que reaparecen con toda la intensidad. Y son arquetipos del inconsciente colectivo que de pronto se iluminan en nuestra conciencia, ¿no? Y los podemos Bueno, ahora recibir. eso, bueno, sigo con lo que tengo que compartir. En la mayoría de los mazos, dos fuerzas, a veces opuestas en color o dirección, arrastran el carro. Son nuestros impulsos contradictorios. Deseo, temor. Impulso, retención. Acción, pasividad. Nos invita al dominio del opuesto. El carro, con sus dos esfinges o caballos opuestos, simboliza la necesidad de integrar y dirigir fuerzas internas contrarias, como el ego y el inconsciente, el bien y el mal, o la razón y la emoción. La victoria no se logra suprimiendo una fuerza, sino integrándolas para un progreso sincronizado. Hermoso esto que escribiste, Inés. El carro enseña que no se trata de eliminar uno de los polos, sino de lograr que ambos se alineen al mismo propósito. Yo estaba Y ahora pensando que sí, si la política en el mundo entero, en lugar de considerarse adversarios, fueran simplemente ideas diferentes que puedan sumarse en un proyecto compartido, el mundo sería diferente. Esperemos que en algún momento haya masa crítica para que esto ocurra. bueno, a ver si mostramos el arcano y invito a los oyentes a que participen como otras veces con tanta amorosidad. Sí, ahora Claudio lo va a subir, Eso. porque, Tatu, como decíamos, es importante contemplar la imagen del arcano porque son eh, imágenes antiguas que están cargadas de contenido y que tal vez un detalle pueda ser importante para el que lo contempla. y como vemos, el arcano no lleva las riendas de los caballos. O sea, no hay riendas.
Los caballos son los que deciden, ¿no? Hacia dónde van. Hasta Tiene mucho que las simbolismo. fuerzas superiores comiencen a dirigir el viaje, ¿no? Y Sí. entonces esa dispersión, esa contrariedad, empieza a encontrar su complementariedad, que ahí es donde todo se enriquece. Bueno, si hay algún mensajito. Mira, todavía no llegó a través de mantra ninguno, pero antes de empezar el programa me escribió Silvia Garbarino, Ajá, que tuvo que acompañar a su papá al médico y que lamentaba no estar, pero bueno, después va a escucharlo. Y nos bueno, manda mucho cariño y mucho éxito para el programa de hoy. bueno, entonces esperemos a que se sumen alguien más después. A ver, me parece que ahora, sí, sí, mira, Verona Justo. Qué sorpresa, Inés, Norma, no sabía de este programa. Me dan tanta paz escucharlas. El otro programa jamás me lo pierdo. Mujeres sabias si las hay. Gracias. Y Miguel Aguilar, hola Inés, Normi, buen programa. Gabriela Hernández, buenas y santas. Creo que en la política se ponen de acuerdo inmediatamente, socializando pérdidas y capitalizando ganancias. La pelea es puro humo. Sí. Bueno, pero son etapas evolutivas del ser, ¿no? Entonces los que todavía se manejan en esa dimensión de conflicto egoico, tienen que agotar esa instancia antes de que se despierte el otro destino de su alma, ¿no? Así que está todo bien. Esta es una de las cosas que enseña el camino, que cada etapa tiene justo lo que precisa y que todas las etapas son correctas, ¿no? Por eso no juzga, simplemente integra, ¿no? Bueno, podemos retirar la imagen ya, Claudio. Y vemos que la primera gran conquista del viaje muestra al héroe que está exultante porque tiene toda su energía disponible, pero no está eufórico, sino que mantiene una atención alerta, paso a paso. Cuenta con la fuerza para sostenerse en la dirección elegida y siente que es posible el logro, aunque no sabe cómo va a ser. La clave en cualquier etapa de la evolución es mantenerse en el presente, porque el presente informa. En este arcano la palabra victoria tiene un sentido distinto al que nosotros podríamos atribuir. El riesgo de esta etapa es creerse el autor de la victoria. En el libro Los Arcanos Mayores del Tarot de Editorial Herder, dice que el arcano se llama de la convalescencia, porque si bien ha abrazado los tres votos de los arcanos anteriores, obediencia, pobreza y castidad, puede ser todavía influenciado por la autoindulgencia y ser víctima de la inflación del ego. En ese caso sucumbe a la ilusión y ser víctima de la inflación
es un paso atrás que muchas veces es necesario dar. En el ejemplo de Pablo, de San Pablo, que en su viaje a Damasco persiguiendo cristianos, de pronto lo envuelve una luz y cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús, o sea, la voz del ser sagrado del Cristo interno. Se levantó y estaba temporalmente ciego. Los que lo rodeaban escucharon la voz, pero no vieron nada. Esto es cuando uno cree que el propósito es intención personal. La vida te hace hocicar y morder el polvo. Y ahí aparece una recomposición del viaje que estuvo un triste de desviarse, digamos, porque Pablo a partir de ahí se convirtió en un seguidor fanático de Cristo, ¿no? Y como ocurre con el celo del converso, cuando uno venía muy despistado y de pronto vio la luz y se fanatiza en un primer momento. Lo que no quiere decir que eso sea lo que queda como salto, ¿no? Es como una primera reacción del ego ante semejante deslumbramiento, ¿no? Pero luego se asienta y aparece el cuarto voto que le corresponde a este arcano, que es la humildad. Es interesante saber qué significa humildad. Humildad es no ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguno. Hay una dignidad en la humildad. A veces la gente cree que el humilde es el que se humilla, y la humillación es una afrenta. De ninguna manera. A lo mejor puede ocurrir en un primer momento donde uno no comprende bien lo que está pasando y siente que puede ser humillado por morder el polvo, digamos. Pero esto no es más que como un tirón de orejas, ¿no? Como decir, y venías bien y te perdiste un rato y yo te traje de vuelta. No, esto es el alma en diálogo con todas las energías que pertenecen a cada ser humano. El carro simboliza la primera victoria sobre la dispersión psíquica. A esta altura ya distinguimos qué son los impulsos, ya pudimos elegir y nos comprometimos con un camino. Todo esto es casi un acto de fe, porque todavía no hay pruebas, pero ese acto de fe energiza y permite que el héroe se mantenga en el camino. Y por lo tanto vemos que no se trata de un triunfo sobre otros, sino sobre la propia fragmentación del yo. ¿No? El movimiento del carro es siempre hacia adelante, pero no hacia afuera. Es un movimiento espiritual, es hacia adelante de un horizonte cada vez más amplio en su mundo interno. Creo que hay algo que podías agregar si es que no hay llamaditos. Y hay mensajitos. Estaba esperando que terminara. Verona Justa nos agrega, Krishna en la Bhagavad Gita maneja el carro donde viaja a la batalla con su primo Arjuna.
Así es. el mejor guerrero de su época. Krishna, Dios, se pone al servicio de su devoto Arjuna manejando la cuadriga. Así es, tal cual. Es, El es, Bhagavad Gita es un poema épico donde también trata de este proceso evolutivo. Hay muchas vertientes y esa es una de ellas. Sí, sí. María Teresa Sánchez nos saluda. Hola, hoy este arcano me llena de alegría. Si en estos días he estado angustiada diciéndome para dónde tengo que ir, no tengo rumbo, y me conecto y me encuentro con este arcano, con esto que ustedes comparten. Gracias, Inés y Normi, por recordarme que no estoy sola, que Dios está conmigo. Gracias. tal cual. Gracias a vos, María Teresa. Carlos Quispe, hola Inés y Norma. Ok, hola. Y Miguel nos agrega, el arcano, el carro, me lleva a la analogía, ay, cómo estoy hoy, analogía que hace Emilio Carrillo, del conductor y el coche. Sí, esa analogía es de Platón, la usa yo, es cierto, y es sumamente interesante, ¿no? Porque es esto en realidad. Los animales son los instintos, el carro es el ego, el conductor es el ser, y todo se tiene que combinar para hacer un viaje unitivo entre todos esos elementos. Es real, tal cual. Claro. Y acá justo lo que voy a leer viene a estar en consonancia, ¿no? El carro que conduce el héroe también representa el cuerpo, la mente y las emociones como vehículos del espíritu. La tarea es conducir sin identificarse por completo con el vehículo. El conductor interior, el ser, avanza cuando el yo, ego, colabora en lugar de obstaculizar. Sí, esta es una etapa importante cuando el ego se da cuenta que tiene que obedecer en lugar de mandar. Es un momento de insight muy profundo que hacemos cuando esto ocurre y saber que puede todo lo conseguido a través del esfuerzo, el trabajo, el estudio, convertirse en un obrero calificado para el alma, un buen transmisor de eso que recibe, pero sabiendo que no es propio. Es un momento importante, de verdad. Bueno, este, además está Miguel Aguilar, que es astrólogo, pero esta etapa coincide con la primera vuelta de Saturno, o sea, entre los 28 y 29 años. Y allí es donde se acopió la información de la tradición y comienza una etapa de dejar huella propia en el camino, ¿no? Y la verdad es que aquí se percibe que ya hacia donde uno se dirige no es un capricho, sino una dirección interior que vamos percibiendo a medida que se amplía el campo de la conciencia, ¿no? Y, y que hay una coherencia cuando uno acepta esa voluntad superior que dirigen, pero que no arrasa, no es una fuerza coercitiva, sino amorosa, ¿no? Que va con, acompañando las posibilidades que la persona que vive esta transición tiene para moverla, ¿no? Es así. Mira, se sumó a los mensajitos Leticia Verdi.
Hola Inés y Norma, este arcano me representa. Muchas gracias por la profundidad con que abordan cada arcano. Un abrazo grande. Silvia Contino, buenas tardes, queridas. Bueno, gracias a todos. El propósito de este programa no es aburrirlos con contenidos que de pronto suenen pesados. Es decirle que lo que están sintiendo por dentro existe, en verdad. Es un movimiento del alma que busca ser manifestado. Y el hecho de compartir posibilidades nos hace hermanarnos, porque en diferentes etapas todos somos discípulos y todos estamos en el camino, ¿no? Eh, yo digo que cuando uno se reúne con gente que está interesada en desplegar su potencial desde el alma, uno se encuentra en la comunión de los santos, ¿no? Ese momento donde todos confluyen en una misma dirección. Y eso genera un agradecimiento inmenso. No estamos solos, no estamos en peligro, no somos parias, somos hijos de un poder superior. Ok. Bueno, estaba controlando a ver si hay otro mensajito antes de leer las preguntas, pero no. Ok. Entonces las comienza a leer. Primer pregunta. ¿Qué fuerzas opuestas sentís hoy que tiran de tu carro? ¿Conducís tu vida o te dejás llevar por impulsos contradictorios? ¿Qué decisión necesita de tu claridad interior en este momento? ¿En qué aspecto de tu vida podrías experimentar una primera victoria interna? ¿Cómo se expresa tu verdadera dirección cuando no te distraes? ¿Tu avance es apuro o es propósito? Y esto es, además sirve para todos, porque todos en el momento en que estamos somos tentados por fuerzas que se oponen al propósito, ¿no? Entonces, de un modo u otro, estar atentos y escuchar y preguntarnos, aún sin respuestas, porque la pregunta es lo que nos mueve. No es interesante que logremos tener una respuesta acertada. Es interesante dejarla resonar en nuestro interior, porque a lo mejor se va respondiendo en etapas, ¿no? Como pequeñas perlitas de comprensión que podemos tener a lo largo de la semana, incluso más, ¿no? Pero de pronto decir, mira, esto puede tener que ver con aquello que me preguntaba. Y eso solo, este diálogo íntimo conmigo misma, es fundamental, es dejar de escuchar voces externas que juzgan o alaban en exceso y empezar a guiarnos por esta brújula que es el amor que reside en el centro de mi ser. Y yo pensaba que
que en todos momentos podemos ser tentados por la dispersión o por la negatividad. De repente decir todo lo que vengo haciendo y de repente sigo teniendo angustias. Bueno, la angustia es una señal que nos mueve hasta el fin de nuestros días. No tiene por qué ser malo. Angustia viene de angosto y tiene que ver con el canal de parto, que cuando uno nace tiene que pasar por un canal angosto y genera angustia. Y todo proceso evolutivo pasa por canales angostos. Entonces, no asustarnos, sino tomar esa vivencia como una señal. Algo se está preparando para que yo comprenda mejor. Bueno, acá tenemos otro mensajito muy lindo de Cayetana Merced. Hola, acá Cayetana, ya fan del programa, aprendiendo mucho. Bueno, gracias. Gracias. Y en realidad la propuesta más que enseñar es compartir, así que si tienen vivencias que se parecen a lo que estamos hablando, las quieren contar, nosotras felices, porque no tenemos la verdad revelada, sino que vamos compartiendo con ustedes los hallazgos que hemos ido haciendo hasta acá, pero cada uno tiene su propio mirar, su propio concepto de algo que a mí puede escapárseme y me puede ayudar muchísimo. Así que a mí, a Normi, a todos. Claro, cada uno tenemos nuestro propio recorrido donde hemos ido aprendiendo, tropezando, levantándonos y Solo seguir así. adelante. Sí. Estamos con tiempo, Con señor. tiempo. Sí. Por Y eso. yo estaba asociando esto de el carro con la maravilla de la vida que pasa indiferente a nuestra conciencia durante tantos años. Yo al menos, bueno, creo que soy del libro porque a los 28, con la primera vuelta de Saturno, tomé las riendas de mi deseo profundo y empecé a estudiar psicología, que era la carrera que quise siempre, pero mis padres decían que era como Ikebana, que había que estudiar una de las carreras principales, y me anoté en Derecho. Y después de un tiempo me di cuenta que eso no me interesaba en lo más mínimo. Después hice la licenciatura de Relaciones Humanas. Me recibí, pero nunca la utilicé. Pero me iba aproximando. Y a los 28 dije, bueno, tengo que cambiar el rumbo. Y ahí empecé psicología. Y el propósito fue interesante porque yo había tenido años muy conflictivos previamente y a los 26 me empecé a analizar. Y ahí tuve un acompañamiento que no juzgaba y que me fue abriendo la comprensión al punto de que yo tenía un peso de culpa y de miedo que frenaba muchos de mis poderes o de mi potencia interna. Y conseguí un gran alivio y dije, si esto pudo hacerlo la terapia conmigo,
yo quiero hacer esto para poder brindarle lo mismo a muchas personas. Y así fue, porque hace casi 50 años que ejerzo la profesión con diferentes matices, ¿no? Pero todo empezó allí. Y alrededor de los 56, que fue la otra vuelta, empecé el cambio de psicoanálisis a psicología transpersonal y a la visión integradora, que ya se había despertado internamente, pero no había tomado forma externa. Y bueno, y ahí después vino Fundapap como área de servicio que le entregamos tantos años, tantas personas. Así que poco a poco fue armándose este itinerario que de verdad deja como saldo una alegría interior inmensa. Así que esto es lo que queremos transmitir, no dar clases de nada. No, y ahí fue cuando yo te conocí, Inés, cuando vos estabas en este proceso que me sirvió tanto, ¿no? Y cómo son, no sé si decir los mensajes, porque ¿cómo te conocí yo a vos? Un día me encuentro con una amiga que estaba yendo a tu taller de adultos, de reflexión de adultos mayores. Me la encuentro en una estación del subte. Y yo iba a buscar análisis y estudios de mi marido, que tuve muchos años de mi vida acompañándolo en su salud. Y me habló y yo dije, qué ganas de poder estar ahí, pero no puedo, pero ya voy a poder. Y lo agendé en mi cabeza, porque no lo anoté en ningún lado, que era en la iglesia del Carmelo, lunes y miércoles, porque los lunes teníamos meditación y los miércoles reflexión. Y en cuanto mi marido salió de la operación en que estaba en ese momento, lo primero que hice, por eso me acuerdo que fue en el año 96, lo primero que hice fue ir ahí y no Así dejé fue. nunca más. O sea que cómo me llegó ese mensaje en una estación de subte a través de una amiga. Eso sí, esto es muy importante que lo compartamos porque así son los mensajes, ocurren en forma absolutamente arbitraria, uno no esperaba nada de eso y sin embargo no se sabe muy bien por qué se le da bolilla y es el alma que guía para que uno le dé bolilla. Vamos Y a dar claro, cosas de no, y tiempo, acá termino. Mi amiga no fue más. sí. Y yo, o sea que sirvió para que yo te conociera. Mira, es así, es así. Sí. Bueno, te voy a pedir que hoy hagas la visualización vos, porque yo tengo temor de ponerme a toser. Bueno, espero que mi voz también me acompañe. Espera, Bueno, voy a salir. la visualización se llama tomar las riendas de la propia luz. Vamos cerrando los ojos, respiramos despacio, dejamos que cada inhalación nos centre un poco más y que cada exhalación afloje las tensiones del día. Nos serenamos, dispuestos a ingresar en nuestra interioridad para realizar la experiencia que nos propone la visualización. Imaginemos ahora que nos encontramos frente a un carro antiguo, luminoso, firme, preparado para iniciar un viaje. Al acercarnos,
vemos que dos fuerzas, dos animales, dos energías esperan tranquilas. Son diferentes, quizá opuestas, pero ambas nos pertenecen. Simbolizan nuestros impulsos internos. Representan lo que se mueve en nuestro interior, lo que avanza y lo que teme, lo que busca y lo que duda. Nos subimos al carro. Sentimos el piso firme bajo el cuerpo. Sabemos que tomar las riendas es un acto simbólico, pero también sabemos que tenemos que centrar al máximo nuestra atención consciente, no para dominar, sino para sintonizar. Respiramos profundamente y dejamos que desde el corazón surja una dirección clara. Percibimos cómo esas dos fuerzas, antes dispersas, empiezan a alinearse, como si reconocieran nuestra intención serena. El movimiento nace solo, suave, firme, luminoso. Respiramos como nos enseñó el Papa, en dirección vertical, ingresando la pureza del hálito divino para alimentar la conciencia y exhalando todo lo que se oponga a la experiencia. Llevamos la atención al corazón. Allí, una claridad empieza a formarse, como una dirección interna que no viene del pensamiento, sino de un saber más profundo. Entonces, desde ese centro tranquilo, dejamos que la intención se expanda. El carro avanza con firmeza. Su potencia no se desmerece por la suavidad con que se mueve. No hay apuro, solo un rumbo que se siente verdadero. Miramos el horizonte, esa línea amplia, abierta, que simboliza el destino que estamos dispuestos a habitar. El aire cambia, el cuerpo se expande, la mente se aquieta. Experimentamos la certeza íntima de que hay un camino para nosotros. Nos quedamos unos instantes en esta marcha, sintiendo que este vehículo es nuestra vida y que el conductor verdadero es la parte más profunda y amorosa de nuestro ser. El sí mismo dirige y nosotros nos dejamos guiar, pero totalmente conscientes de cada tramo del camino. Cuando estemos listos, inhalamos profundamente. Traemos al presente esta sensación de dirección interior y abrimos los ojos, sabiendo que avanzamos desde un nuevo nivel
de coherencia. Las visualizaciones quedan grabadas, así que cuando estemos en un momento determinado que movilice uno de estos cercanos, sabemos que podemos contar con ellas y alimentar ese proceso con coherencia y con participación, porque en la medida que yo me oriento hacia una determinada dirección, la dirección viene en mi búsqueda. Así que este es también un recurso que queda para ser utilizado cuando haga falta. ¿Es el cierre? Oh. No, yo lo voy a hacer. Me parece lindísimo que cada uno vaya haciendo su recorrido vital, que vaya viéndose en las distintas etapas, que ponga mojones en el camino para recuperar la experiencia aquella al servicio del momento actual, ¿no? Así que este carro muestra la primera etapa del viaje de apertura de conciencia. Simboliza al yo que está dispuesto a asumir responsabilidades sobre su propio camino. No estamos arrastrados por impulsos, sino que estamos en condiciones de guiarlos. No buscamos vencer nada exterior, sino alinear todo lo que somos al servicio del proceso. La verdadera victoria que podemos experimentar es la claridad que nace de las fuerzas que se ordenan al servicio del ser. Con el carro cerramos la puerta de la dispersión y abrimos la del propósito consciente. Así que esta semana tenemos trabajo para hacer, ¿no? Un poco como recuperar la biografía y ponerla al servicio de la evolución. Bueno, ojalá les ayude a asumir partes del viaje que habían quedado perdidas por ahí, que sin embargo tenían toda una razón de ser. Bueno, saludamos y agradecemos la participación de Silvia Garbarino, Verona Justo, Miguel Aguilar, Gabriela Hernández, María Teresa Sánchez, Leticia Verdi, Silvia Contino y Cayetana Merced. Bueno, mil gracias a todos. Y ahora nos despedimos con la oración. Gracias también a Claudio por su asistencia. Sí. Nos vemos el próximo viernes con una entrevista. Vamos a hacer 3 entrevistas probablemente en los próximos viernes antes de entrar a la segunda etapa del viaje. Bueno, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Gracias. Gracias a todos.